Muy buena tarde, mi nombre es Joaquín Emilio Gutiérrez. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD en el curso de Modelos de Intervención en Psicología, grupo número 145. En esta tarde nos acompaña la doctora Fabiola Mosquera, quien nos dará a conocer desde su experiencia cómo se desenvuelve en el ámbito de la salud, en donde nos dará su punto de vista al responder unas preguntas abiertas sobre el tema. Doctora Mosquera, muy buena tarde. Desde su formación, ¿cuál es el rol del psicólogo en el contexto de la salud? Hola Joaquín, buenas tardes. El rol del psicólogo en salud o psicólogo clínico se basa en estudiar, diagnosticar y tratar una conducta inadecuada que puede ir desde un trastorno hasta una patología. El campo de acción del psicólogo clínico es muy amplio porque puede ir desde el trabajo con niños hasta la tercera edad. Y además se puede trabajar también en prevención, va desde la prevención hasta el trabajo en hospital, que puede ser, por ejemplo, con pacientes que sean enfermos terminales. El campo de acción es bastante amplio para el psicólogo clínico. ¿Cuáles son los aspectos éticos y disciplinares que debe saber y aplicar un psicólogo que ejerce su profesión en este ambiente? Considero que hay tres aspectos básicos que deben contener toda la ética disciplinaria de un buen psicólogo, que son cuidar o salvaguardar la integridad física y moral del individuo, el secreto profesional y la transferencia. Si se tiene y se cuidan esos tres aspectos, seguro que se va a tener un muy buen resultado para no caer o incurrir en conductas inadecuadas dentro de cualquier terapia psicológica. ¿Desde qué enfoque psicológico desempeña su rol? El enfoque desde donde yo me muevo es el enfoque sistémico, puesto que la teoría sistémica se basa en el pensamiento circular, porque anteriormente se manejaba más, era el pensamiento lineal y la teoría sistémica vista desde una perspectiva holística y sistemática tiene una perspectiva más multicausal, donde se puede comprender y cambiar las dinámicas de las relaciones mirados desde la complejidad multicausal, porque no creo en la causa-efecto, no creo en el manejo conductual. Yo creo que respetando las otras teorías y los otros enfoques, creo que es, por ejemplo, el conductual es más simple. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes que debe abordar el psicólogo en este entorno? Dentro de las situaciones de problemáticas en el quehacer psicológico en salud, yo creo que la más destacada es el estigma social. Es un problema al cual no se ve abocado el psicólogo, sino el paciente. Por tanto, algunos pacientes abandonan eh, su tratamiento por no ser señalados o tildados de locos. Algunos incluso prefieren eh, sortear su situación difícil de otra manera, menos ir donde el psicólogo. Incluso el paciente prefiere acudir donde el adivino, donde el hechicero, donde el brujo, más que donde el psicólogo, porque irónicamente no está mal visto asistir a estos otros sitios, mientras que donde la persona que va al psicólogo es señalada aún en pleno siglo XXI. ¿A qué persona se le considera enfermo mental? El paciente mental o enfermo mental es aquel que su situación, que en un momento pudo haber sido un simple trastorno, se vuelve patológica. También esto va en unos niveles que puede ser que empieza desde una parte funcional, luego se convierte en aguda y termina de pronto siendo crónica.
No quiere decir que todos los pacientes van a pasar por estos niveles y terminan en crónicos, no, simplemente que se manejan unos niveles. El paciente mental es aquel paciente que ya está agudo o crónico, no porque se sufra un trastorno aleatorio o momentáneo, se puede decir que sea un enfermo mental. ¿Cuál es el ambiente ideal para una persona con problemas mentales? No podemos hablar de ambientes ideales para enfermos mentales. Existen ambientes adecuados. ¿Y cuál es el ambiente adecuado? Eso depende de cada individuo y de cada problemática, porque no es lo mismo una persona aguda o crónica a una persona que todavía es funcional. Entonces, por ejemplo, si en una casa hay un enfermo que tenga una esquizofrenia, pero hay un cuidador que le puede proveer sus medicamentos de una manera adecuada, ese sería el ambiente adecuado para esa persona. Pero si es un individuo que vive solo, con ese tipo de problemática, definitivamente tiene que estar recluido en un hospital mental donde haya quienes se encarguen de suministrarle ese medicamento. Por eso cada caso es individual. No existen lugares ideales porque no es cuestión de idealismo, es cuestión de ser objetivos y de saber que se debe actuar responsablemente frente a cada situación. ¿Cómo describe usted los factores principales que inciden de forma negativa en la salud mental del individuo? Existen dos factores que inciden negativamente en la salud mental del individuo y son los factores intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos tienen que ver con todos los valores y creencias del individuo, todo lo que forma su personalidad, y los extrínsecos van encaminados hacia lo que tiene que ver con la parte social, bien sea desde lo laboral, académico, familiar y sociedad en general. Como profesional en el contexto de la salud, ¿recomienda la intervención con medicina al paciente con enfermedad mental o prefiere la acción terapéutica? Obviamente cuando estamos hablando de un paciente con enfermedad mental, ya estamos hablando de una patología. Y el medicamento no es excluyente de la terapia ni viceversa. Incluso no siempre se debe tratar con medicina psiquiátrica. Algunas veces se debe recurrir al neurólogo. Yo pienso que el paciente mental debe ser visto por un equipo interdisciplinario quienes deben determinar qué es lo mejor para este paciente, pero definitivamente tanto la psicoterapia como la medicina son se acompañan para el manejo del paciente mental. El uno no es excluyente del otro. ¿Cree usted que la profesión de psicólogo está bien posicionada en nuestro país? El psicólogo en Colombia está bien posicionado frente a su credibilidad profesional porque hay muy buena formación en psicólogos en Colombia. Lo que sucede es que en su desempeño laboral se ve abocado, por ejemplo, a la CPS, pero esto no le pasa solamente al psicólogo, a cualquier profesional en salud en Colombia, puesto que el tiempo es muy limitado, es un tiempo de 15, 20 minutos que para un psicólogo se hace imposible hacer un tratamiento, máxime cuando las citas son por allá cada mes o cada 2 meses, que no es funcional para un paciente que requiera de un tratamiento psicológico. Casi entonces que se vuelve un artículo de lujo porque todo aquel que tenga con qué pagar una terapia particular sería quien puede acceder al servicio de un psicólogo en salud. ¿Qué recomendaciones hace a la nueva generación de psicólogos que deciden trabajar en el sector salud? Mi única recomendación para los nuevos o futuros psicólogos, para usted, mi estimado colega, es trabajar a conciencia.
que simplemente le ponga todas las ganas y el empeño para transformar esa situación difícil con la que acude el paciente, porque no hay fórmulas mágicas. Y lo que tiene que ver en cuanto a la parte económica, ese no puede ser el quehacer de un psicólogo, porque definitivamente eh, no se va a conseguir plata siendo psicólogo en salud. Simplemente, sí, créame, muchas satisfacciones. Muy buena tarde. Doctora Mosquera, muchas gracias por su intervención. Es muy amable.